Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de las jornadas de movilidad de educación superior de 2020. La sesión de esta mañana, que ahora comienza a las 10 de la mañana, está dedicada a los beneficiarios de la acción K103 hasta las 12 de la mañana, y a partir de las 12:30 de esta mañana comenzará la sesión de los beneficiarios de la acción K107. Así que sin más, comenzamos con la primera presentación de esta mañana. Adelante, Fernando. Buenos días, vamos a empezar con la primera presentación dedicada a la convocatoria 2019. Esta presentación la vamos a dividir en los siguientes apartados. Primero vamos a ver el seguimiento previo que se hizo al informe intermedio 2019, luego cómo se desarrolló el informe intermedio. A continuación, información sobre el informe final que los proyectos de 16 meses tendréis que presentar a partir de mañana, 1 de octubre. Y por último, os comentaremos las novedades que se han producido en la Mobility Tool de cara a los proyectos de 2019 y su informe final. Empezamos con el seguimiento previo al informe intermedio 2019. Este seguimiento se hizo como parte de las actividades de seguimiento de la ejecución de los proyectos de movilidad que viene realizando la Agencia Nacional. Os recordamos que de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del convenio de subvención, los beneficiarios debéis utilizar la herramienta de movilidad Mobility Tool para consignar toda la información en relación con las actividades que vais realizando. Y también os recordamos que según el artículo 143 del convenio de subvención 2019, para el 2 de marzo de 2020, el beneficiario debía completar el informe intermedio sobre la ejecución del proyecto, independientemente de la duración de cada proyecto. La cronología de este seguimiento fue que en diciembre de 2019, a finales de diciembre, se exportó por parte de la Agencia Nacional todas las movilidades registradas en la Mobility Tool a esa fecha, de proyecto de 2019 de K103. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, realizamos el análisis de los datos de las movilidades exportadas y el 9 de enero del 2020 se envió un mensaje con el resultado del análisis a todos los beneficiarios. Como decía, se comunicó el resultado a los 1.061 proyectos activos en ese momento. A todos los proyectos se les recordó que debían introducir antes del 2 de febrero todas las movilidades ya realizadas o iniciadas hasta esa fecha, y a los proyectos con más de 50 movilidades adjudicadas y menos del 60% de las movilidades introducidas, que eran 53 proyectos, un 5%, se les informó del porcentaje que habían introducido y además se les recordó, en si eran proyectos de 16 meses, la posibilidad de ampliar la duración del proyecto a 24 meses. En ese momento, en enero de 2020, era la situación que teníamos. A cada proyecto en el que habíamos encontrado incidencias, en los datos registrados en la Mobility Tool, además se les enumeraron las incidencias. Los total de proyectos de los 1.061 que tenían incidencias eran 166 proyectos, que suponían un 16% del total. En cuanto a los tipos de incidencias, los principales tipos eran la falta de identificador del participante, del DNI o NIE, o la ausencia de haber marcado el campo de competencia de desarrollo de capacidades digitales en la movilidad de estudiantes para prácticas. Lo que se realizó a la Agencia Nacional es un análisis de las movilidades de determinadas áreas de estudio que por su contenido se entendían que podían ser susceptibles de contener ese desarrollo de capacidades digitales. Otra incidencia común era el formato incorrecto del identificador, o sea, sí habían introducido un identificador, pero que no correspondía al DNI o NIE del participante. Otro error importante era el de la participación previa, los casos en que la suma de la participación previa y la duración de la movilidad superaba los 12 meses y no se habían incluido comentarios sobre las excepciones en que se pueden llegar a 24 meses. Otras incidencias con menor importancia en ese momento eran las relativas a la duración calculada de la movilidad cuando era inferior al mínimo elegible para el tipo de actividad que se tratara. Y en los casos en que hay excepciones, tampoco se había marcado una excepción que justificara su duración menor a la permitida. También errores en la duración financiada, cuando es menor a la elegible. También en el caso de movilidades combinadas, tanto de estudiantes como personal,
errores por la falta de explicación sobre la parte combinada, es decir, cuando es movilidad de estudiantes, la falta de información sobre la parte práctica, o cuando es movilidad de personal para docencia combinada con información, ausencia de información sobre la movilidad de formación. Y, por último, la utilización en ciertos campos de valores no válidos. Entrando ya en el informe intermedio, primero vamos a ver el contexto de este informe intermedio. Recordamos que en la guía del programa 2019, como en anteriores guías, se indicaba que a los beneficiarios de alguna de las acciones se les pediría que presentaran un informe intermedio junto con las solicitudes de pagos de prefinanciación adicionales. Este es el caso de los proyectos K103. El informe intermedio se deberá presentar antes de la fecha que se indicaba en el convenio de subvención, que como hemos hablado era el 2 de marzo. También en la resolución de 4 de junio de 2019, en su anexo 3, apartado 2 de criterios de adjudicación, en el apartado dedicado a la adjudicación final de fondos, se indicaba que de acuerdo con los datos que presenten las instituciones y los consorcios de movilidad de educación superior en su informe intermedio, se procederá a realizar una adjudicación final de fondos. Esa adjudicación final de fondos tendrá en cuenta las cuestiones que veis en la parte inferior de la diapositiva que no se pudieron tener en cuenta en la adjudicación inicial de fondos, como es el país de destino de los participantes, la situación de entornos desfavorecidos de algunos participantes, las ayudas con necesidades especiales o la ayuda OS para las movilidades con BKC. También en las condiciones particulares del convenio de subvención se indica en su artículo 143 que la información, los informes intermedios y pagos de prefinanciación adicionales se indica que a más tardar el 2 de marzo de 2020 el beneficiario deberá completar un informe intermedio sobre la ejecución del proyecto, que abarcará el periodo desde la fecha inicial del proyecto hasta el 2 de febrero de 2020. Y, como hemos hablado antes, en la cláusula 191 de ese mismo convenio de subvención, se habla de la obligación de utilizar la herramienta de movilidad, Mobility Tool, tanto para registrar las movilidades como para presentar determinados informes, como puede ser informe de progreso o informe intermedio. Por último, en cuanto al contexto, cuando se os comunicó la disponibilidad de la herramienta para presentarles el informe intermedio y las instrucciones para presentarles el informe intermedio, en esa guía se indicaba que no encontrándose habilitado en la herramienta de movilidad Mobility Tool el informe intermedio, el CEPIE había actualizado la herramienta en línea que venimos utilizando desde los últimos años para que pudierais presentar ese informe intermedio. Además, en esa guía se indicaba que el aplicativo del informe intermedio reflejaba, por una parte, los datos de las movilidades que habíais introducido en la Mobility Tool hasta el 2 de febrero de 2020 y, por otra, el beneficiario tendría que completar aquellas movilidades que o bien no estuvieran introducidas en esa fecha o estuvieran en estado borrador y tuvieran previsto realizar hasta la fecha de finalización del proyecto. Y se destacaba que únicamente las movilidades declaradas por los beneficiarios en el informe intermedio se tendrían en cuenta a la hora de realizar la adjudicación final de fondos. La cronología del informe intermedio fue que el 2 de febrero de 2020 procedimos al volcado de los datos registrados en la Mobility Tool hasta esa fecha al aplicativo del informe intermedio. El 3 de febrero se envió un recordatorio a los beneficiarios con la publicación de las comunicando la publicación de las instrucciones y la apertura de herramienta en línea. Además, en ese recordatorio se hacía un resumen de las instrucciones en cuanto a que deberíais hacer constar todas las actividades realizadas o previstas y que únicamente las actividades declaradas en el informe intermedio se tendrían en cuenta a la hora de realizar la adjudicación final de fondos. El 20 de febrero se envió un segundo recordatorio a aquellos proyectos que no habían presentado hasta esa fecha el informe intermedio. El 2 de marzo, como hemos hablado, era la fecha límite de presentación del informe intermedio, por lo que, superada esa fecha, el 3 de marzo se procedía a la reclamación de los informes intermedios no presentados. En ese momento, la Agencia Nacional empezó a analizar los informes intermedios presentados y a preparar las notificaciones de rechazo del informe intermedio en aquellos que presentaban alguna incidencia,
Pero como sabéis, por esas fechas pues, se produjo la aprobación del estado de alarma y el consiguiente suspensión de plazos administrativos. Por lo que hasta el 1 de junio no retomamos el proceso de informe intermedio con la notificación del rechazo de los informes intermedios con incidencias, que fue el 1 de junio. Luego, el 21 de julio, publicamos la resolución de adjudicación final de subvenciones basada en el informe intermedio. A partir del 8 de septiembre se produjo la emisión de las enmiendas, como comentaba ayer el director de la unidad en su presentación. Y, por último, el 18 de septiembre procedimos a la apertura del aplicativo del segundo informe intermedio para aquellos proyectos que en la presentación del informe intermedio no habían llegado a justificar la utilización de al menos el 70% del primer pago de prefinanciación. En el proceso de análisis de los datos del informe intermedio, procedimos a notificar errores, sobre todo en relación a 3 aspectos. Por un lado, movilidades de estudiantes de regiones ultraperiféricas, es decir, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no estaban declarados como estudiantes o personal de regiones ultraperiféricas, o viceversa, o instituciones que no estaban localizadas en la Comunidad Autónoma de Canarias que declaraban movilidades con la condición de región ultraperiférica. También se comunicaron incidencias en cuanto a la financiación de las movilidades por justificación de duraciones que no se ajustaban a los mínimos o máximos definidos. Y también por incoherencia entre las movilidades declaradas por grupo de país y por banda de distancia en los casos en que los participantes tenían ayuda de viaje. Hablando ya de los resultados del informe intermedio, esta diapositiva presenta los datos teniendo en cuenta el total de movilidades, incluyendo las becas ceros. Se observa un descenso del 3% respecto a la adjudicación inicial en lo que se refiere a organizaciones, del 8% en cuanto al número de movilidades de estudiantes, que pasa de más de 51.000 a 47.000 movilidades, y sin embargo un incremento de 27% en la movilidad de personal, que pasa de 6.700 movilidades adjudicadas inicialmente a más de 8.500. En cuanto a la distribución por países, no varía significativamente respecto a otras convocatorias. El grupo de países con un mayor volumen de movilidades es el grupo 2, donde aparecen países como Alemania, Francia o Italia. Entrando en el análisis de las ayudas para participantes de entornos desfavorecidos, tenemos que las movilidades de estudiantes para entornos desfavorecidos en cuanto al número de movilidades supusieron un 22% del total de movilidades de estudiantes, siendo 10.210 las movilidades que se declararon con esta condición, mientras en 2018 fueron 10.145. En cuanto a duración, en cuanto a meses, se produjo un incremento del 23% respecto al total de meses financiados, pasando de los 60.800 meses financiados con la condición de situación de entornos desfavorecidos en 2018 a los 61.309. Por último, en cuanto a la financiación que supone este complemento por entornos desfavorecidos en el presupuesto general, pues tenemos que porcentualmente ligeramente inferior al 12% del presupuesto, lo que supone los fondos para el complemento por entornos desfavorecidos. Pero además fueron 12.297.000 euros los que se destinaron. Y en 2018 pues fue ligeramente inferior, como veis, de 12.207.235. Hay que decir que si acudiéramos a la diapositiva que os presentábamos el año pasado, de 2019, en la adjudicación inicial, el presupuesto que finalmente se ha utilizado para este complemento es muy similar a la reserva que se anunció en esa adjudicación inicial en 2019. En cuanto a las ayudas para estudiantes y personal con necesidades especiales, se destinaron 186.869 euros a este fin, al incremento que supone la condición de participante con necesidades especiales respecto a la beca de movilidad estándar, y como veis la evolución
en los últimos años pues supone un incremento. En el último año se dieron 134 ayudas para participantes con necesidades especiales. Una vez que hemos visto el análisis de los datos que presentasteis, tenemos que, una vez con esos datos, la Agencia Nacional procedió a realizar la adjudicación final de subvenciones. La adjudicación final de subvenciones que se publicó el 21 de julio del 2020. En esa adjudicación final de subvenciones procedimos a redistribuir los fondos entre todas las organizaciones beneficiarias que presentaban el informe intermedio. Como veis, las instituciones que presentaban el informe intermedio fueron 1.033 proyectos, de los que 87 correspondían a centros universitarios o centros adscritos, 103 a instituciones de enseñanzas artísticas, 44 a consorcios de movilidad y casi 800 a centros de formación profesional de grado superior. Además, en esta adjudicación final se concedieron todas las ayudas individuales de movilidad teniendo en cuenta las cuantías correspondientes a grupos de países de destino, así como de bandas de distancia para las ayudas de viaje, de acuerdo con la información que los beneficiarios habían indicado en los informes intermedios. Con esos datos se adjudicaron un total de 55.547 movilidades, 47.000 para estudiantes y más de 8.500 para profesores. Para personal, profesores y personal de instituciones de educación superior. En cuanto a la parte presupuestaria, las cuantías de las ayudas que se aplicaron fueron las que aparecían en el punto 10 del anexo 1, apartado 2 de la resolución de 4 de junio de 2018. Y en esta adjudicación pues se destinaron 4,6 millones más de lo que se adjudicaron en la adjudicación inicial, lo que supone una financiación a cargo de una financiación total de 106,7 millones de euros, de los que 77,7 correspondían a los fondos de la Unión Europea y 29 millones al Gobierno de España. En la siguiente tabla tenéis una información del presupuesto total y por las diferentes partidas de estudiantes, prácticas y personal, así como el apoyo organizativo, la ayuda que se destinó a entornos desfavorecidos y la de necesidades especiales que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos una información de cómo evolucionó el número de movilidades y meses y proyectos desde la solicitud, la adjudicación inicial a la adjudicación final. Observamos que desde los casi 57.300 movilidades de estudiantes que se solicitaron inicialmente, adjudicamos inicialmente 51.300 y finalmente han sido algo más de 47.000 movilidades las que se han financiado. En el caso de personal, solicitasteis más de 10.850 movilidades, de las que financiamos inicialmente 6.700 y finalmente se han adjudicado 8.511. Aquí tenéis la información de la anterior tabla, pero con los crecimientos o descensos porcentuales. Y vamos a pasar a tratar ahora el informe final del 2019, que muchos lo tendréis para el próximo año, incluso para 2022, los que tenéis 24 o 36 meses, pero los proyectos de 16 meses tendrán que presentarlo a partir de mañana, 1 de octubre. Empezamos también, en el caso de informe final, con el contexto, recordándoos que en la guía del programa Erasmus Plus se indica que en algunas acciones la Agencia Nacional transfiere el 100% de la subvención en los tramos de prefinanciación, como es el caso de los proyectos de movilidad CAS 103. Y en esos casos, el informe final en principio no supondría una solicitud de un pago del saldo, pero si el informe presentado por el beneficiario antes de la fecha límite permite concluir que o bien los hechos que dan lugar a la subvención no han tenido lugar o han tenido lugar de manera diferente a la prevista, o los costes subvencionables realmente son inferiores a los previstos, o la calidad de las actividades realizadas es insuficiente, se podría pedir al beneficiario un reembolso de los importes que se consideren que no están correctamente justificados. También dentro del contexto tenemos que en las condiciones particulares del convenio de subvención, en el artículo 144, se indica que en los 30 días naturales posteriores a la fecha de finalización del proyecto, previsto en la cláusula 122 del convenio de subvención o modificación posterior de esa cláusula,
se deberá completar el informe final sobre la ejecución del proyecto. El informe final deberá contener la información necesaria para justificar el importe solicitado sobre la base de contribuciones por unidad, y en la resolución de 21 de julio, en el anexo 1, apartado 2 de criterios de distribución, se hace referencia al apoyo organizativo, a la partida de apoyo organizativo, indicándose que se ha de tener en cuenta que si disminuyera el número de movilidades respecto a las adjudicadas, también podría disminuir proporcionalmente la ayuda de apoyo organizativo, al estar relacionada directamente, pero que se contempla un margen de tolerancia en caso de ese descenso del número de movilidades. Os recordamos en este sentido que la Mobility Tool muestra la cuantía que corresponde a ese proyecto por el número de movilidades. Sobre la sobre la casilla de la tabla de presupuesto, donde tenéis que incluir la parte de apoyo organizativo, que aparecerá 0, aparece un recuadro en color azul donde aparece el cálculo que hace la Mobility Tool en base a los criterios de la Comisión Europea. Y que en principio, si no habéis hecho transferencias, sería la cantidad que tendríais derecho a declarar en el informe final. Pasamos a analizar la distribución de cara a la presentación de los informes finales, la distribución de los proyectos actualmente en función de la duración. Como sabéis por las presentaciones de ayer, como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus, se ofreció, entre las medidas que se pusieron en marcha, se ofreció la posibilidad de ampliar los convenios de subvención hasta 36 meses. Eso ha supuesto, como veis, que buena parte de los proyectos del 2019 hayan pasado a 36 meses, que serían los que aparecen en color verde en la presentación. También hay un número importante de proyectos de 24 meses y el número de proyectos de 16 meses y que tenía que presentar ahora el informe final se ha reducido bastante, siendo de 130 en total. Estos 130 proyectos, tendrán que presentar el informe final a partir de mañana. Los de 24 meses, los que aparecen en naranja, serían en mayo de a partir del 1 de junio de 2021. Y los que aparecen en verde, los proyectos de 36 meses, tendrían que presentar el informe final a partir del 1 de junio del 2022. Os recordamos que para los proyectos de 24 meses, que tenéis también la posibilidad de solicitar de aquí hasta mayo del 2021, que sería cuando acabarían las actividades, tenéis la posibilidad de solicitar la ampliación del proyecto a 36 meses. Como se indica en la cláusula 2.13.3c del anexo 1 de condiciones generales al convenio, en principio la solicitud de la ampliación debería realizarse un mes antes de finalizar el periodo de duración del convenio. En cuanto a la cronología de los informes finales, como hemos visto, repite un poquito la información diapositiva que la anterior. Los proyectos de 16 meses, la fecha de fin del periodo sería el 30 de septiembre del 2020 y la fecha límite para presentar el informe final el 30 de octubre de 2020. En el caso de 24 meses, fin de las actividades 31 de mayo de 2021, fin del plazo para presentar el informe 30 de junio de 2021. Y en el caso de los proyectos de 36 meses, fin de las actividades 31 de mayo de 2022, fin del plazo del informe final 30 de junio de 2022. Unos consejos antes de iniciar el informe final, aunque como decimos en la página web dispondréis de una guía y más documentación de apoyo sobre la presentación del informe final, pero recordaros que deberíais de tener en cuenta, primero, revisar la validez de los datos que tenéis declarados en la Mobility Tool. Mediante la herramienta de validación que pone a vuestra disposición se pide. En segundo lugar, revisar el presupuesto del proyecto declarado. En 4 sentidos. Primero, teniendo en cuenta que no debe presentar el informe final hasta que el dato de presupuesto total aprobado por la Agencia Nacional, que es la primera columna que aparece, coincida con el presupuesto de la resolución de 21 de julio, el presupuesto final adjudicado. En segundo lugar, revisar que el presupuesto declarado sea igual o inferior al presupuesto total aprobado por la Agencia Nacional, nunca superior a ese presupuesto. Porque, como hemos dicho anteriormente, en los casos de proyecto 103 se os ha trasladado toda la financiación antes de finalizar el proyecto.
En tercer lugar, el presupuesto declarado debe coincidir con la contabilidad del proyecto beneficiario, es decir, los datos que vais a declarar en la Mobility Tool deben de coincidir con los datos que tenéis contabilizados en vuestro centro en cuanto a número de movilidades, presupuesto, etcétera. Y por último, recordaros que tenéis que declarar la cuantía de apoyo organizativo, que ese campo en la cuantía de presupuesto por defecto aparece vacío y tenéis que rellenarlo manualmente vosotros. Además, os recordamos que en cuanto al apoyo organizativo, que si el beneficiario no declara transferencia desde esa partida, deberá declarar la cuantía que la Mobility Tool proporciona en la pantalla presupuesto. Como hemos hablado en una diapositiva anterior, la Mobility Tool en la pantalla presupuesto presenta sobre el campo de apoyo organizativo una cuantía en fondo azul, que es la cuantía que, aplicando los criterios de la Comisión Europea, correspondería a ese proyecto por el número de movilidades declaradas. Entonces, si no hay transferencia, debería ser esa cuantía. Si el beneficiario sí va a declarar la transferencia de ese apoyo organizativo, entonces la cuantía declarada debería ser la diferencia entre la cuantía que la Mobility Tool le proporciona y la cantidad que haya transferido a otras actividades de movilidad. Y os recordamos que el beneficiario tiene derecho a mantener la cantidad de apoyo organizativo estimada por la Mobility Tool, en base a las movilidades declaradas. Solo una transferencia justifica declarar menos apoyo organizativo que el que calcula la Mobility Tool. Por último, en cuanto a las... Bueno, por último, por una de las últimas diapositivas sobre sugerencias para el informe final, recordaros primero que al acceder al formulario del informe final, la Mobility Tool debería estar configurada en el idioma español. En la parte superior derecha de la pantalla tenéis la selección de idiomas. Esto se indica porque el formulario, el informe final, debería venir respondido en español, excepto la pregunta de resumen del proyecto, donde debéis incluir la versión en español y la versión en inglés. En cuanto, bueno, el informe final es un formulario electrónico que está disponible en la Mobility Tool, en la pestaña de informes. Como os decíamos ayer, no debe generarse el borrador del informe hasta que al menos tengáis una movilidad completa introducida. No debéis enviar el informe final antes de la fecha de finalización que aparece en la cláusula 122 del convenio o modificación de la misma. Y para salir del borrador deberíais pulsar el botón de volver a la página de informe y en la siguiente pantalla cerrar edición del borrador para cerrar correctamente la sesión. Sobre la plataforma de resultados, como os comentaba los compañeros de comunicación en la jornada de ayer, en la sesión de ayer, los proyectos K103 no es obligatorio la presentación de resultados, la subida de resultados a la plataforma de resultados. En la lista de comprobación que aparece en el proceso de envío del informe final, aparece una línea relativa a que se hayan subido los resultados relevantes del proyecto en la plataforma. Como decimos, no es obligatorio, pero en todo caso, para poder avanzar y seguir al siguiente paso, en esta lista de verificación tendríais que marcar ese paso como hecho, aunque no hayáis subido resultados, porque como decimos, es opcional, no es obligatorio. Una vez que recibimos el informe final sobre la elaboración de ese informe, pues en esta diapositiva presentamos una información general de cómo se evalúa por expertos externos, que se seleccionan expertos de las 17 comunidades autónomas, que se hace una formación a distancia y también la evaluación a distancia, los rangos a partir de los cuales se consideran los proyectos buenos o muy buenos, o se consideran de baja calidad y pueden tener penalización financiera. Y en la parte inferior, que tendréis disponible esta diapositiva cuando se publiquen las presentaciones de las jornadas, pues tenéis una explicación de un cruce entre los criterios que se utilizan en la evaluación y los puntos del informe final de donde el evaluador va a analizar o va a buscar esa información. Pasamos ahora, como último punto de la presentación, a comentaros varias novedades importantes que se han producido en la Mobility Tool y que afectarán a la presentación de los informes finales 2019. No solo a los informes finales 2019, pero afectarán también a la convocatoria de 2020, pero ahora lo vamos a comentar en relación al informe final de la convocatoria 2019. Estas tres novedades son la inclusión de una nueva pestaña de inclusión en la Mobility Tool,
Por otro lado, el registro de las movilidades afectadas por la situación de fuerza mayor por coronavirus. Y, por último, las nuevas medidas específicas que se han puesto en marcha para reducir el impacto de la pandemia en el programa Erasmus, como son las movilidades virtuales o movilidades mixtas, y que han necesitado una adaptación de las herramientas de gestión del programa, como es la Mobility Tool, entre ellas. Empezamos por la pestaña sobre inclusión. En la actualización a la versión 5.5 de la Mobility Tool, que se realizó en febrero de 2020, la Comisión Europea incluyó una nueva pestaña en los proyectos de la convocatoria 2019, una pestaña con el nombre de Inclusión. Esta nueva pestaña reemplazaba la información sobre este asunto de la inclusión que se venía recogiendo en la versión anterior de la Mobility Tool a nivel de movilidad, pasando a nivel de proyecto por problemas de protección de datos que se entendió por parte de la Comisión que podían surgir de la inclusión de la información, de la introducción de la información de estos obstáculos a la movilidad a nivel de movilidad, identificando al estudiante que tenía esa situación. Esto supuso que inicialmente la Mobility Tool se había modificado en la versión 5.4, añadiendo a la plantilla de importación y a la interfaz de usuario una serie de campos, una serie de opciones relativos a los diferentes obstáculos o motivos de dificultades en la participación en el programa, en la movilidad del programa. Por lo tanto, aquellos beneficiarios que utilizaban la funcionalidad de importación para registrar las movilidades debieron de tener en cuenta que la estructura del archivo iba a mantener esos campos, aunque esos campos no iban a aceptar al proceso de importación, aunque estuvieran vacíos o rellenados, porque no se iban a validar. Continuando con la pestaña de inclusión, esta pestaña tiene el objetivo de recoger una descripción general del número de participantes en un proyecto de movilidad que encuentran dificultades en esa movilidad, por lo que muestra una lista de posibles motivos para rellenar. El número de participantes en cada motivo específico no lo calcula automáticamente la Mobility Tool en función de la información que habéis proporcionado de las movilidades, sino que tiene que ser introducida manualmente por vosotros, por los beneficiarios, antes de presentar el informe final. En esta pestaña y en los diferentes motivos deben reflejarse todas las movilidades en que se haya marcado bien la condición de situación desfavorable, entornos desfavorecidos, o bien la de participante con necesidades especiales, o la de región ultraperiférica, independientemente de si tuvieron apoyo financiero adicional o no por esos motivos. Si más de un motivo es aplicable a un mismo participante, deberá reflejarse ese participante en más de un motivo de exclusión. Por ejemplo, si tenemos un estudiante de Canarias y que además recibe ayuda de necesidades especiales, pues deberían de aparecer, contabilizarse en los dos motivos. En el caso de España, los motivos que aplicarían serían los 4 que os explicamos a continuación. Os recordamos que esta misma información se os proporcionó en un correo electrónico que se os envió el 26 de febrero desde el correo de Mobility Tool a todos los beneficiarios de la convocatoria 2019. El primer motivo que debéis utilizar es el de obstáculos económicos. Aquí debéis reflejar cuando se haya marcado la condición de situación desfavorable, entonces favorecidos por cumplir la condición de haber sido beneficiarios de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional para estudios universitarios u otros estudios superiores o una beca del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Otro motivo que debéis utilizar es el de refugiados. Cuando ya se haya marcado la condición de situación desfavorable, entonces favorecidos por cumplir la condición de tener la condición de refugiado o en derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional en España. Otro sería el de discapacidad, que sería cuando habéis marcado en el estudiante la existencia de ayuda por necesidades especiales. Y por último, el geográfico, cuando se haya marcado la condición de región de región ultraperiférica, que en el caso de España serían instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pasamos a la novedad relativa al registro de movilidades afectadas por la situación de fuerza mayor por coronavirus.
En primer lugar, recordaros que el 3 de junio de 2020 se publicó una guía para el registro de la multitud de los casos de fuerza mayor a consecuencia del COVID-19 en los proyectos de educación superior, que está disponible en la sección web del CEPI, en la sección de la web del CEPIE dedicada al coronavirus. En esa guía se identificaban 4 posibles escenarios: participantes que finalizaron su movilidad y regresaron, participantes que se suspendió la actividad, pero bien por decisión propia o porque no pudieron, se quedaron en el extranjero, participantes que cancelaron su movilidad antes de comenzar, con o sin gastos incurridos, y participantes que hubieran decidido cancelar la movilidad inicialmente prevista y posponerla para más adelante. En esa guía tenéis toda la información de cómo registrarlo, pero los pasos básicos que se os comentan en los diferentes escenarios para registrar la movilidad serían básicamente registrar la movilidad con los datos recogidos en el convenio de subvención con el participante. A continuación, marcar el campo de fuerza mayor, incluir comentarios en el campo de explicación de fuerza mayor, utilizando las palabras claves de coronavirus o COVID y explicando la situación, si es un regreso adelantado, si es una cancelación, y detalle de los gastos adicionales si los hubiera. Registrar, si fuera necesario, los posibles cambios en las fechas y en la duración prevista, y registrar también, si fuera necesario, los campos de apoyo individual y apoyo de viaje si existieran gastos adicionales no recuperados. La Mobility Tool automáticamente marca en las movilidades que se identifican siguiendo las instrucciones, las marca con una etiqueta COVID-19. Es cierto que en las movilidades canceladas y pospuestas a 2021 esa etiqueta se desactiva por una cuestión de configuración de la definición de los criterios, ya que inicialmente la configuración era movilidades que se realizaran en 2020. Dadas las circunstancias, ese criterio no es correcto y el soporte técnico de la Comisión Europea está realizando los cambios para que se marquen tanto las movilidades que se realizaron en 2020 como 2021 posteriores. Entonces, aquellos que teníais ese problema de que se desactivaba la etiqueta de COVID-19, simplemente seguir los pasos que se os indican en la guía, aunque no se marque la etiqueta, y cuando la Comisión Europea realice la actualización de la Mobility Tool que recoja ese cambio de criterio, automáticamente se marcará. En caso de gastos adicionales incurridos por los participantes, el beneficiario deberá, por un lado, reflejar esos gastos adicionales en base a costes unitarios. Para eso deberíais aplicar las cuantías disponibles en el anexo 4, tarifas aplicables del convenio. Adjuntar al informe final una declaración firmada por el representante legal de que esos gastos adicionales no se pudieron recuperar por otros medios, y conservar en la organización los documentos justificativos tanto de los gastos como de que se solicitó el reembolso y se recibió una respuesta negativa. Además, recordaros que los beneficiarios tendrán derecho a percibir el importe correspondiente al apoyo organizativo de las movilidades marcadas como fuerza mayor por coronavirus que se consideren elegibles. Para terminar, entramos en la novedad de las medidas relativas a la posibilidad de hacer movilidades mixtas o movilidades virtuales en ciertos casos. Aclarar que no aplicaría a proyectos de 16 meses que han acabado, que acaban en el día de hoy, por lo tanto no hay posibilidad de que hubieran declarado estas movilidades virtuales o mixtas. Comentaros en cuanto a la información que vamos a presentar ahora, la podéis encontrar tanto en el documento de COVID-19 medidas para la implementación del programa Erasmus en los próximos meses de 29 de mayo. Todos estos documentos están publicados en nuestra web en la sección de coronavirus. Del 17 de junio de 2020 de instrucciones para la implementación de medidas específicas en el programa Erasmus Plus en relación con la situación provocada por la pandemia, y del 13 de julio de 2020 de gestión del programa Erasmus Plus a consecuencia del COVID-19 e implementación de medidas específicas. Como os comentábamos ayer, cuando no sea posible la movilidad física, es decir, que el participante se desplace y resida en el país de acogida y seguir la actividad en formato presencial, se recomienda seguir un enfoque de movilidad mixta, con un periodo inicial en el país de origen de acogida a través de actividades virtuales y con otro posterior de movilidad física con actividad presencial en el país de acogida si la situación lo permite. En caso de que por fuerza mayor la duración de la movilidad física finalmente se vea reducida
o cancelada podría ser sustituida por una ampliación de la movilidad virtual. Durante el periodo virtual, como comentábamos ayer, en el país de origen el participante no recibe ayuda a la movilidad. Si una vez que inicia el periodo de movilidad física en el país de acogida, el participante sí tendrá derecho a recibir la ayuda estipulada durante el periodo en el extranjero. Se permiten periodos de interrupción entre la movilidad virtual y física, como se os decía ayer, y no será posible cubrir gastos de viaje o alojamiento que no se hubieran producido, salvo en caso de fuerza mayor. En movilidad de estudiantes, cuando sea pertinente una movilidad virtual o mixta, esa movilidad se podría confirmar a través del certificado de nota, por ejemplo, la movilidad de estudios. En cuanto a la movilidad de corta duración de personal, se podría considerar elegible una movilidad puramente virtual mientras persista la causa de fuerza mayor. El beneficiario sí que recibe la financiación correspondiente al apoyo organizativo que le corresponde por las movilidades que se realicen, física, virtual o mixta. Y la Agencia Nacional podrá permitir, también como os comentaban ayer en la reunión, si está debidamente justificado por la naturaleza del proyecto y las necesidades del beneficiario, el uso de la partida de costes excepcionales para cubrir los gastos relacionados con compra o alquiler de equipos y o servicios para implementación de actividades de movilidad virtual y mixta, por la situación del COVID-19. Entramos ahora en los cambios en concreto que se realizan en la Mobility Tool para permitir estas novedades. Los cambios deberían estar disponibles entre septiembre y octubre de 2020. En septiembre de 2020, en concreto el jueves de la semana pasada, se actualizó la Mobility Tool a la versión 6.3, que incluía cambios en la gestión de las movilidades y en el presupuesto para contemplar estas movilidades virtuales o mixtas. Y en octubre de 2020 está previsto la actualización a la versión 6.4, que incluirá cambios en los informes finales. Para todas las movilidades aparecerá un nuevo campo donde se puede seleccionar virtual, mixta o física, y por defecto todas las movilidades aparecerán inicialmente como física. Cuando se seleccionen las movilidades virtuales o mixtas, aparecerán unos nuevos campos para registrar los datos de la parte virtual de la movilidad virtual, de indicar en concreto la fecha de inicio y fecha de finalización. Una movilidad virtual tiene que estar vinculada necesariamente a una movilidad física del mismo participante. Modalidades puramente virtuales solo se aceptarían en caso de fuerza mayor justificado. Y los archivos de importación y exportación han cambiado, lógicamente, para recoger estos nuevos campos. La dirección que os hemos puesto en esta diapositiva dirige al apartado de la guía de la Mobility Tool para beneficiarios, donde aparece el detalle de las instrucciones para registrar estas movilidades virtuales o mixtas. Las reglas para las movilidades puramente virtuales, cuando hablamos de las movilidades puramente virtuales, son movilidades en el país de origen. Está por un lado que la fecha y fin de la movilidad se establece con la fecha final de la movilidad virtual. Automáticamente, cuando marcáis movilidad virtual, se activa el campo de fuerza mayor, sin opción de que el beneficiario desmarque ese campo de fuerza mayor. Y no hay limitaciones para la duración de la movilidad virtual. La duración mínima y máxima solo se verifica contra la movilidad física. En estas movilidades virtuales, todos los campos de ayuda a la movilidad pasan a 0 euros y en estas movilidades virtuales se contabilizarían para el apoyo organizativo. En cuanto a las movilidades mixtas, tenemos que la fecha de inicio y fin de la movilidad serían las de la movilidad física en el país de acogida. Las fechas de inicio y fin de la movilidad virtual serían las de la movilidad virtual en el país de origen. Y no hay limitaciones para la duración de la movilidad virtual, como hemos hablado antes. Las duraciones máximas y mínimas se revisan también contra la movilidad física. La duración de la movilidad virtual no influye en el cálculo de la ayuda, lógicamente. Y la ayuda total se calcula en base a la misma fórmula que se venía aplicando y que aparece, la información que aparece en el anexo 3, sumando los diferentes conceptos de apoyo individual, apoyo de viaje que corresponda por la parte de movilidad física. Y estas también contabilizarían para el apoyo organizativo. En cuanto a los costes excepcionales para cubrir gastos de equipamientos o de servicios, se introduce una nueva línea de presupuesto a nivel de proyecto, en paralelo a la línea de costes excepcionales por garantía financiera, y en este campo el beneficiario debería indicar la cuantía exacta de esos costes.
Y esta sería la información que pues, queríamos dar sobre 2019. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay bastantes preguntas. Por una parte, puede haber preguntas relacionadas con cuestiones generales del informe intermedio y del segundo informe intermedio. Hay también muchas preguntas sobre COVID, sobre ampliación de proyectos y algunas sobre baja ejecución. Entonces, solamente voy a plantear unas pocas a Fernando. Vale. Uno de los participantes pregunta si el informe intermedio solo se presenta cuando se ha gastado el 70% o necesariamente en la fecha establecida. El informe intermedio se presenta en la fecha establecida. Aquellos beneficiarios que en el campo, en la pestaña dentro del informe intermedio, el diario de informe intermedio relativa a fondos utilizados, es decir, pagos a los participantes, no justificaran haber utilizado al menos el 70% del primer pago que se le abonó al beneficiario al firmar el convenio, solo a ellos se les pediría que presenten un segundo informe intermedio cuando lleguen a haber gastado ese 70% del primer pago de prefinanciación. Esto se hace porque para poder la Agencia Nacional ejecutar el segundo pago de prefinanciación es necesario que el beneficiario haya justificado que ha utilizado la mayor parte, en concreto se pone el límite en el 70% de ese primer pago de prefinanciación. Por eso, en esos proyectos se solicita un segundo informe intermedio y la fecha límite es la que se os ha comentado en el mensaje que os ha enviado de la fecha de fin de ese proyecto. ¿Cuándo mandarlo? En el momento en que cumpláis la condición, porque el principal interesado en enviar el segundo informe intermedio, si tiene que hacerlo, es el propio beneficiario que necesita, se ha utilizado la mayor parte del primer pago de financiación, necesita el segundo pago para poder seguir haciendo el proyecto. Algunas sobre cuestiones de ampliación. Si hemos solicitado recientemente la ampliación a 36 meses, ¿tenemos que realizar ahora el informe intermedio si hemos recibido el recordatorio del informe intermedio K103 de 16 meses? Lo que habéis recibido en cuanto al informe intermedio es el recordatorio a aquellos proyectos que en el informe intermedio presentado en marzo no llegaban a justificar haber utilizado la mayor parte del primer pago de financiación. Habéis recibido el mensaje indicándoos que ya está abierta la aplicación para que lo mandéis en el momento que lleguéis a esos gastos. No era un mensaje ni relativo a proyectos de 16 meses, ni de 24 ni de 36. Era a todos los proyectos que no cumplían esa condición de haber justificado ya, haber realizado haber utilizado la mayor parte del primer pago de prefinanciación y, por lo tanto, a los que no podíamos realizar el segundo pago. Otra persona pregunta si se ha solicitado la ampliación del proyecto a 36 meses y posteriormente se ve que se podría cumplir con el periodo de 24 meses, ¿se podría revertir esa duración? No, lamentablemente, sí se puede ampliar la duración del proyecto, pero no se puede solicitar la reducción de la duración del proyecto. Hay bastantes preguntas sobre cuestiones de COVID. Por ejemplo, en el caso de que no se haya producido ninguna movilidad y de no haber incurrido en gastos, ¿se necesitaría aportar alguna documentación para justificar la subvención de apoyo organizativo? A ver, lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando cuando no se ha realizado. O sea, tenemos que tener claro, hemos organizado unas movilidades que se han visto canceladas por el impacto del COVID. Entonces, sí tenemos que declarar esas movilidades que hemos organizado, por lo tanto, tenemos el nombre del estudiante, tenemos la empresa de destino, tenemos firmado el convenio de subvención con el estudiante, etcétera. Esas sí tenemos que declararlas y tenemos derecho a mantener el apoyo organizativo por esas movilidades. En el caso de que un proyecto no hubiera ni siquiera iniciado los trámites de selección del estudiante, o no hubiera finalizado, no hubiera seleccionado al estudiante, no tuviera claras las empresas de acogida, no hubiera firmado el convenio de subvención con el estudiante, realmente no se ha cancelado la movilidad, lo que se ha producido es que no se ha llegado a organizar la movilidad. En esos casos no procedería mantener el apoyo organizativo porque no se han cancelado movilidades, simplemente no se han organizado. Otra pregunta tiene que ver con el hecho de si, justamente debido a los problemas de la pandemia, si habrá penalización en la adjudicación de plazas al disminuir el número de movilidades por COVID-19 en sucesivas convocatorias.
Disculpad, a esto voy a contestar yo. Se tendrá en cuenta todo el esfuerzo que ha hecho cada beneficiario en ese sentido. Es decir, si el beneficiario ha procedido a solicitar la ampliación de la duración de los proyectos, eso se tendrá en cuenta. ¿Quién? Porque ha hecho el esfuerzo y el intento de ejecutar al máximo posible el convenio de subvención. Si por el contrario el beneficiario no ha ampliado el convenio de subvención, pues claro que tendrá efectos sobre la ejecución de la adjudicación en convocatorias sucesivas. Otras de las preguntas tienen que ver con el hecho de que en torno a la pandemia de COVID-19, en algunas ocasiones los estudiantes, por ejemplo, no pueden obtener pruebas de la cancelación, o sea, de que han solicitado la devolución de los gastos, por ejemplo, a las compañías aéreas. No se los están enviando, digamos, no lo están recibiendo. Y preguntan si se podrían aceptar otro tipo de documentación, como por ejemplo la declaración jurada del participante de que ha incurrido en esos gastos y que ha hecho la correspondiente solicitud de devolución a la compañía aérea. A ver, en principio todo tiene que tener una base documental. La respuesta anterior que os dábamos sobre movilidad, de si se pudieran declarar para el apoyo organizativo y demás, siempre tiene que haber una documentación. Si declaráis una movilidad cancelada, tiene que haber un justificante de que ese estudiante fue seleccionado, firmó el convenio de subvención y demás. En cuanto a los gastos, entiendo que al menos, más que una declaración jurada del estudiante de que yo he solicitado eso, la propia solicitud que envió el estudiante a la compañía en el formato que sea, correo electrónico o lo que sea, debería de adjuntarlo, porque no se trata de, puede ser el caso de que no tenga la respuesta negativa de la compañía, pero al menos la solicitud presentada por el estudiante sí puede conservarla. En el caso de Blended Mobility, de nuevo, ¿cuánto tiempo mínimo tiene que haber para el periodo de movilidad física? Por ejemplo, serían 2 meses, y la cuantía de la beca sería en relación a esos 2 meses. Sí, como se dijo ya también ayer, la duración de la movilidad física, que es la que va a tener derecho a ayuda, sería la que aparece en el anexo 3, en la guía del programa, que son los 2 meses para prácticas, 3 meses para movilidad de estudios y 2 días para movilidad de personal. En la segunda parte de la pregunta, que no me he quedado, Rosa. Perdón, si la cuantía de la beca sería en relación a esos 2 meses de movilidad física sí, o... Sí, lógicamente sería a la duración de la movilidad física. Si han sido 2 meses, si han sido 3 meses o 4, lo que haya durado la movilidad física será el elemento para el cálculo de la ayuda. En la parte de apoyo individual, en la parte de apoyo para viaje, si el estudiante tuviera, o el personal tuviera, bueno, el estudiante, porque el personal siempre tiene derecho para viaje, tuviera derecho para viaje, sería la banda de distancia, lógicamente. Luego, también hay algunas preguntas que habíamos respondido ayer, pero que quizá convenga volver a recordarlo. En el caso de que se hagan PCR, ¿se puede utilizar dinero de OS para poder subvencionar esos gastos? Y como se comentó ayer, en el caso de que sea necesario hacer la PCR y la organización de origen decidiera ayudar en esos gastos de la PCR a los participantes, podría utilizar el apoyo organizativo. Y otra cuestión para que también estén seguros de cómo se desarrolla la movilidad en esta situación. Si las clases son online, pero el alumno está en destino, se considera movilidad física, ¿verdad? Sí, al menos en lo que os está explicando. O sea, sí, la respuesta general. Además, en la Mobility Tour en concreto es movilidad física, es la que realiza en el país de destino, movilidad virtual la que realiza en el país de origen.
Bien, vamos a continuar con la presentación siguiente. Sobre la convocatoria, los resultados de la convocatoria de 2020 y las novedades de esta convocatoria que van a estar centradas evidentemente por la situación del COVID y las actividades virtuales. Veremos entonces los resultados de la convocatoria de 2020, hablaremos de cofinanciación nacional, de los criterios de adjudicación, de necesidades especiales y, como os comentaba, de las novedades de la convocatoria. En relación a los resultados de la convocatoria, la presentación de solicitudes se realizó el 11 de febrero, la lista de admitidos y excluidos el 29 de mayo, el comité de evaluación tuvo lugar el 3 de julio, la adjudicación provisional de fondos el 1 de septiembre, la definitiva el 28 de septiembre y los convenios de subvención en su mayoría salieron ayer por la tarde. Así que ya los tenéis listos para firmar y devolverlos firmados al CEPIE lo antes posible. El presupuesto que tenemos de este año para K103, lo tenéis arriba, son 118,6 millones de euros, que era un 3,2% más que el año pasado. Y este año se solicitaron ayudas por un importe total de superior a 125 millones de euros, solicitando más de 68.800 movilidades, de las cuales la mayoría evidentemente eran de estudiantes, pero también una parte importante, 11.500 de personal. Finalmente, se han adjudicado 1.087 proyectos, se han seleccionado ese número de proyectos, 90 de universidades, 102 de instituciones artísticas, 42 consorcios de movilidad y 853 centros de formación profesional de grado superior, y se han adjudicado 60.337 movilidades, de las cuales la mayor parte, 53.195, son para estudiantes y 7.142 para personal. Los importes que se han asignado a cada una de las acciones de movilidad son los que veis ahí. La mayor parte, evidentemente, se lo llevan los estudiantes, más de 85 millones de euros. El personal se lleva en torno a 5.700.000 euros. El apoyo organizativo, es decir, el dinero que recibís los beneficiarios para organizar las actividades de movilidad, se lleva cerca de 15 millones de euros, 14.800.000. Y esa adjudicación inicial, decíamos, es de 105.800.000 y queda una reserva de fondos de, como veis ahí, de 12.798.100 euros, para un lado, para financiar la movilidad de los estudiantes desfavorecidos, que, como sabéis, se adjudica tras la presentación del informe intermedio y la publicación de la resolución de adjudicación final de fondos, y también esa reserva para las ayudas a los participantes, tanto estudiantes como personal, con necesidades especiales. Aquí vemos una comparativa, por un lado, de la solicitud en relación con la adjudicación. Evidentemente hubo una reducción entre uno y otro, más o menos importante. En el caso de los estudiantes fue inferior al producido en el caso del personal. Y aquí tenéis una comparativa entre la solicitud y la adjudicación. También hemos realizado el mapa de proyectos de 2020, lo hemos actualizado en la página web. Tenéis el mapa de los proyectos K103 de todas las convocatorias Erasmus Plus y destacamos aquí el de la convocatoria de este año, la de 2020. Bien, con respecto a la cofinanciación nacional, ya sabéis que el Gobierno, a través del Ministerio de Universidades, cofinancia la movilidad de estudiantes de educación superior entre países del programa con 29 millones de euros que gestionamos en el CEPIE conjuntamente con los fondos de la Unión Europea en un único presupuesto. Por lo tanto, las subvenciones que recibís los beneficiarios están todas sujetas a la normativa Erasmus Plus y de manera subsidiaria al reglamento de subvenciones, incluyendo el importe de las ayudas.
Pero hay un principio, aplicando el principio de igualdad de trato, el número de movilidades adjudicadas y la duración se realiza teniendo en cuenta la cuantía total de la subvención, tanto de la Unión Europea como la del Ministerio de Universidades, y por lo tanto el convenio de subvención es único. Hay un único convenio de subvención de acuerdo con el modelo que establece la Comisión Europea, sin distinción ninguna entre ambos tipos de financiación. Sin embargo, para racionalizar el sistema de gestión de pagos, la parte correspondiente a la financiación nacional se abona exclusivamente a grandes beneficiarios, que en este caso son instituciones de educación superior con más de 100 movilidades de estudiantes. Estos beneficiarios, solamente estos beneficiarios, van a recibir el primer pago de prefinanciación en 2 pagos diferenciados, un pago correspondiente a la parte de la financiación de la Unión Europea y otro pago correspondiente a la parte de la cofinanciación nacional. Mientras que el segundo pago de prefinanciación sí que lo van a recibir en un único pago. Teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestaria y las razones de eficacia y eficiencia, se librarán prioritariamente los fondos nacionales. En la justificación de fondos no va a haber ningún tipo de distinción entre unos y otros fondos, por lo tanto, tanto las instituciones de educación superior como los consorcios deben presentar los informes establecidos por la Comisión Europea en la normativa siguiendo la normativa del programa Erasmus. Y los controles primarios se realizarán de igual forma en función del número total de convenios de subvención, independientemente de la fuente de financiación. Los criterios de adjudicación de la movilidad, de los proyectos de movilidad. La guía del programa establece que la adjudicación inicial de la financiación se realice en función de unos criterios muy genéricos que son esos que veis aquí. Por un lado, debemos realizarla las agencias nacionales en función del número de movilidades y la duración que se solicite en cada una de las 4 acciones de movilidad. En segundo lugar, debemos hacerlo en función del grado de ejecución en convocatorias anteriores y, en tercer lugar, en función del presupuesto disponible. Por otro lado, la adjudicación final, como ya sabéis, se realiza de acuerdo con los datos del informe intermedio. En relación a las instituciones que participaron en la convocatoria de 2018, el grado de ejecución en convocatorias anteriores hemos tenido en cuenta las movilidades de la adjudicación inicial de la convocatoria de 2018 y las movilidades de todas las acciones declaradas en la Mobility Tool a 4 de mayo de 2020 del curso académico 2018-2019, que fue cuando hicimos una extracción de datos en la Mobility Tool, es decir, el número total de movilidades que se realizaron en los proyectos de la convocatoria 2017-2018 entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, incluidas las movilidades con beca cero. Como referencia, hemos tomado el valor más alto entre el número de movilidades declaradas en el proyecto de 2018 en la Mobility Tool en cada acción, incluidas las movilidades realizadas con posterioridad al 30 de septiembre de 2019, y el número de movilidades adjudicadas en la convocatoria 2019. En el caso de no contar con movilidades declaradas en el proyecto de 2018 en la Mobility Tool, ni con movilidades adjudicadas en la convocatoria de 2019, se ha tomado como referencia el número de movilidades adjudicadas en la convocatoria de 2018 y en cualquier caso el valor de referencia nunca será superior al número de movilidades solicitadas en la convocatoria de 2020. Teniendo en cuenta lo que hemos visto, hemos tenido en cuenta para el grado de ejecución, si se alcanza un buen grado de ejecución, hemos aplicado un incremento máximo del 20% sobre el valor de referencia en cada una de las actividades de movilidad, mientras que si no se alcanzaba un buen grado de ejecución, hemos aplicado un crecimiento máximo del 6% sobre el valor de referencia en cada una de las actividades de movilidad. Y hemos considerado un buen grado de ejecución relativo a la convocatoria de 2018, en el caso de los proyectos de 16 meses, que ya estaban cerrados, una ejecución del 100%, y en el caso de los proyectos de 24 o 36 meses, que estaban en ejecución, una ejecución del 95%. Las instituciones que no participaron en la convocatoria de 2018 se ha tomado como referencia la media de las movilidades adjudicadas por cada tipo de institución
en la convocatoria 2019 por cada uno de los tipos de instituciones de educación superior, es decir, universidades, artísticas y formación profesional, siempre y cuando ese valor no sea superior al del número de movilidades solicitadas en 2020, en cuyo caso se ha tomado como referencia los datos de la solicitud, siempre y cuando no participaron en la convocatoria de 2019, en cuyo caso se ha tomado como referencia el número de movilidades adjudicadas en esa convocatoria, y siempre y cuando no sea superior a 10 movilidades, en cuyo caso se ha adjudicado como máximo 10 movilidades. En el caso de los consorcios de movilidad, seguimos garantizando la adjudicación a los mismos de un mínimo de una movilidad por socio en el caso de la movilidad de estudiantes. En el caso de que finalmente un consorcio que se le haya aplicado este criterio no presente los mandatos de los socios, se modificará la adjudicación inicial para ajustarla a los mandatos presentados. También hemos garantizado la no reducción de las movilidades por grado de ejecución a los proyectos que hayan solicitado un número de movilidades menor o igual a 10, si no cumplen los criterios anteriores. Y asimismo hemos garantizado que tampoco se reducen las instituciones que hayan solicitado un número de movilidades de estudiantes superior a 10 que no hayan alcanzado un buen grado de ejecución y que como resultado de la aplicación de ese criterio le correspondieran menos de 10 movilidades y por lo tanto le hemos adjudicado 10 movilidades. En el caso de las instituciones que hayan renunciado en convocatorias anteriores, si estamos hablando de las convocatorias de 2018 y 2019, se les ha adjudicado una única movilidad por acción solicitada. En el caso de la movilidad de personal ha habido una reducción lineal porque hemos aplicado en función del valor declarado por el beneficiario en el formulario de solicitud dentro del apartado porcentajes de movilidades de personal dedicadas a la formación específica en competencias relacionadas con diseño pedagógico y o curricular, según la tabla que veis ahí. La duración máxima que hemos financiado en esta adjudicación inicial de fondos. En cada una de las acciones ha sido, en el caso de la movilidad de estudiantes, en esta adjudicación inicial hemos financiado un máximo de 7 meses, en el caso de la movilidad de estudiantes para práctica un máximo de 3 meses, y en el caso de la movilidad de personal, tanto para docencia como para formación, un máximo de 5 días. No obstante, tenéis que tener en cuenta que las instituciones y los consorcios podréis financiar movilidades de duración superior dentro de la duración máxima establecida en la guía del programa y de los límites que tengáis de la subvención adjudicada en cada proyecto. Y asimismo, tened en cuenta que podéis adjudicar estancias no financiadas, las llamadas becas cero, para un periodo completo o parcial de la estancia. ¿Cómo hemos calculado la adjudicación inicial de subvenciones? En el caso de la movilidad de estudiantes hemos asignado 250 euros al mes, en el caso de la movilidad de estudiantes para prácticas 350 euros al mes, en el caso de la movilidad de estudiantes de regiones ultraperiféricas hemos calculado una ayuda de viaje de 530 euros, en el caso de la ayuda mensual de 720 euros. En el caso de la movilidad de personal, hemos establecido una ayuda de viaje general de 275 euros, que en el caso de las regiones ultraperiféricas es de 530, y de una ayuda diaria de 105 euros. Pero, por favor, tened en cuenta que esto simplemente se ha utilizado para hacer los cálculos de la adjudicación inicial. Pero las instituciones y los consorcios debéis abonar a vuestros participantes, a los estudiantes y el personal, las ayudas que les correspondan en función de lo que establece el anexo 6 del convenio de subvención, ¿de acuerdo? Y son son las cantidades que ya vimos, hemos visto y que veremos a continuación también, ¿no? Son estas las cantidades que tenéis que abonar a vuestros estudiantes, ¿de acuerdo? La movilidad de estudiantes para estudios se pueden recibir entre 200 y 300 euros al mes, en función del país en el que al que se dirija el estudiante. Hay 3 grupos de países
Dependiendo del país de destino del estudiante, tiene derecho a percibir entre 200 y 300 euros mensuales. Los estudiantes pueden recibir una ayuda adicional para si están en situación de entornos desfavorecidos. Se financia con fondos de la Unión Europea una cantidad adicional estos importes que acabamos de ver de 200 euros mensuales, siempre y cuando hayan sido beneficiarios de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores, o bien de una beca del Departamento de Educación del País Vasco, o de una beca para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios concedida por el Departamento de Educación del País Vasco en el curso inmediatamente anterior al que se vaya a realizar la movilidad. Y el segundo colectivo de estudiantes que puede beneficiarse de esta ayuda adicional de 200 euros mensuales es si tienen la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional en España. En el caso de los estudiantes que realicen prácticas en empresas, se debe financiar una cantidad adicional de 100 euros para cada uno de ellos. Esta ayuda es incompatible, sin embargo, con la ayuda adicional para los estudiantes de entornos desfavorecidos que acabamos de ver. Pero si los estudiantes de entornos desfavorecidos que realicen prácticas en empresas tienen derecho a percibir la cantidad adicional establecida en el apartado anterior en lugar de la establecida en este apartado, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede sumar, en el caso de que esté en situación de desfavorecida, no se puede sumar estos 100 euros si hace prácticas en empresas, pero tiene derecho entonces a percibir la ayuda más favorable al estudiante, que es superior, por lo tanto, la de 200 euros a esta de 100 euros, ¿de acuerdo? Los estudiantes de regiones ultraperiféricas, los que provengan de la Comunidad Autónoma de Canarias, de instituciones de educación superior establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias, tienen derecho a percibir unas cantidades superiores al resto de los estudiantes que oscilan en función del país de destino entre 670 y 770 euros al mes. Aquí tenéis los países de cada grupo. Reciben además esos estudiantes, a diferencia del resto, también una ayuda de viaje que oscila entre los 20 y los 1.500 euros por participante en función de la distancia al país de destino. En el caso de la movilidad de personal, para docencia o formación, reciben por un lado una ayuda de viaje que también oscila entre esos 20 euros que acabamos de ver y 1.500 euros en función del país de destino, y reciben una ayuda de subsistencia al día que oscila en función del país de destino entre 90 y 120 euros al día. Hasta el día 14 de la actividad se aplican las cantidades diarias indicadas en esta tabla, y entre el día 15 y el día 60 de la actividad se aplicaría el 70% de estas cantidades que veis aquí en la tabla. Y en las instituciones de educación superior y los consorcios de movilidad perciben una ayuda de apoyo organizativo por la organización y gestión de cada movilidad de 350 euros por participante hasta los 100 primeros participantes y de 200 euros por participante a partir del participante 101. En cuanto a la adjudicación de licencias de evaluación y cursos OLS, el apoyo lingüístico en línea del programa Erasmus Plus se ha realizado teniendo en cuenta el número de movilidades de estudiantes, tanto para estudios como para prácticas, que figuraban en el formulario de solicitud. Pero ojo, esto no presupone que se financien todas las movilidades solicitadas en ese momento, ¿de acuerdo? Eso se hizo para tener a disposición de todos los beneficiarios lo antes posible las licencias OLS para distribuirlas, insisto, lo antes posible a los participantes que tienen derecho a ellas. Complementariamente a esta adjudicación inicial de licencias OLS se tendrán en cuenta las solicitudes de licencias de evaluación y cursos que los beneficiarios puedan solicitar a CEPIE con posterioridad, por ejemplo, en el caso de participantes con beca cero de la Unión Europea.
La adjudicación final de fondos. De acuerdo con los datos del informe intermedio que los beneficiarios tienen que presentar del proyecto de 2020, se procederá a realizar una adjudicación final de fondos cuyos resultados serán publicados previsiblemente en el mes de mayo de 2021. Para la adjudicación final de fondos se tendrán en cuenta los datos reales de las movilidades introducidas en la Mobility Tool en relación con el país de destino, con la distancia y con la duración efectiva de las movilidades. Y asimismo se adjudicarán las subvenciones correspondientes, por un lado, a las ayudas adicionales para los estudiantes de entornos desfavorecidos, en segundo lugar, a las ayudas de los participantes con necesidades especiales y también las ayudas de apoyo organizativo de las movilidades con beca cero que se declaren en el informe intermedio. En todo caso, la adjudicación final de fondos estará condicionada a la disponibilidad del crédito presupuestario correspondiente. Necesidades especiales. Ya sabéis que todos los participantes que presenten una necesidad especial, que para el programa es un participante potencial cuya situación individual, física, psíquica, mental o de salud le impediría participar en una actividad de movilidad sin una ayuda financiera adicional. Para acceder a las ayudas establecidas en el programa Erasmus Plus para las personas con necesidades especiales en el ámbito de la educación superior, los participantes deberán tener reconocida y calificada legalmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, así como cumplir el resto de los criterios de elegibilidad establecidos en el programa. ¿Cómo se realiza la asignación de ayudas a los participantes con necesidades especiales? Las instituciones de educación superior y los consorcios que hayan seleccionado estudiantes o personal con necesidades especiales podrán solicitar al CEPIE una financiación adicional para cubrir los costes extraordinarios derivados de la participación de estos participantes en las actividades de movilidad. Los participantes no podrán solicitar estas ayudas directamente al CEPIE, sino que lo harán a través de las instituciones de educación superior de origen o del coordinador del consorcio de movilidad, en su caso. Tanto las instituciones como los consorcios deberán publicar en sus páginas web el procedimiento que deben seguir sus estudiantes y el personal para solicitar las ayudas al centro por necesidades especiales. Y nosotros en la Agencia Nacional ya hemos publicado los formularios de solicitud para que vosotros, los beneficiarios, las instituciones y los consorcios, solicitéis a la Agencia Nacional estos fondos adicionales cuando lo necesitéis. La ayuda que se solicite podrá cubrir toda la duración de la movilidad financiada por el beneficiario con fondos Erasmus de la Unión Europea según determinen los beneficiarios con carácter general para todos los participantes de la acción de movilidad que corresponda. Sin embargo, no se podrán conceder ayudas por necesidades especiales a participantes con beca cero de fondos de la Unión Europea para un periodo completo o parcial de movilidad. Y además de los fondos procedentes de la Unión Europea, los participantes con necesidades especiales pueden recibir ayudas de otras fuentes de financiación, ya sean de origen local, regional y nacional. Es decir, las ayudas que reciban los participantes con necesidades especiales son siempre compatibles con cualquier otro tipo de ayuda que puedan recibir. ¿Qué tipos de ayudas e importes hemos establecido para los participantes con necesidades especiales? No hay novedad con respecto a la convocatoria anterior. Se siguen estableciendo dos tipos de ayuda. Por un lado, las ayudas especiales. El importe de estas ayudas dependerá del grado de discapacidad reconocido a cada participante por los servicios competentes en la materia, de acuerdo con la tabla que veis a continuación. Es decir, unas ayudas que oscilan entre 320 y 520 euros mensuales, dependiendo, por un lado, del país de destino y, por otro lado, del grado de discapacidad en los porcentajes que veis en la parte izquierda de la tabla. Estas ayudas son compatibles con la ayuda adicional para estudiantes de entornos desfavorecidos o con la ayuda adicional para la movilidad de estudiantes para prácticas en empresas, pero no son compatibles con la financiación especial que reciben los estudiantes de regiones ultraperiféricas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el caso de personal, las ayudas también se adjudican en función del país de destino y del grado de discapacidad del participante y oscilan, como veis en la tabla, entre 120 euros al día en este caso y 180 euros al día. El segundo tipo de ayudas son las ayudas adicionales que se dan en función de la discapacidad específica que presente el participante y que requieran ayudas superiores a las establecidas en el apartado anterior. En ese caso se podrán solicitar ayudas adicionales derivadas de gastos complementarios directos en que puedan incurrir durante su periodo de movilidad los participantes. Y para ello, al igual que en el caso anterior, tienen que tener un mínimo del 33% de discapacidad reconocida. El importe de las ayudas dependerá de la duración de la estancia y de los gastos complementarios directos previstos. Se podrán financiar parcial o totalmente alguno o todos de los conceptos siguientes. Por un lado, transporte especial o adaptado del participante en el país de acogida. Por otro lado, gastos de acompañantes, ya sean originados por personas que acompañen a los participantes en su desplazamiento al país de destino o de origen, o durante toda la estancia del participante en el país de destino. En tercer lugar, gastos originados por la contratación de servicios profesionales que resulten imprescindibles para la consecución de las funciones propias de la actividad del participante. Y en cuarto lugar, otros gastos específicos derivados de la necesidad especial que acredite el participante y que no esté contemplado en los apartados que acabamos de ver. El importe máximo de las ayudas adicionales para movilidad de estudiantes será de 1.500 euros al mes y el importe máximo de las ayudas adicionales para la movilidad de personal será de 360 euros al día. No obstante, y de manera excepcional, se podrán conceder ayudas adicionales superiores a estos importes máximos en casos muy justificados. Estas ayudas adicionales serán compatibles con las ayudas especiales, así como con las establecidas para los estudiantes de regiones ultraperiféricas. Para el acceso a estas ayudas adicionales es necesario presentar un presupuesto detallado de los gastos y que deberá venir acompañado de la oportuna documentación justificativa. De igual forma, tras la finalización de la estancia, los participantes deberán remitir a su institución de origen la documentación justificativa de todos los gastos complementarios ocasionados durante su movilidad. Como os decíamos, los estudiantes y el personal, docente y no docente, seleccionados para participar en el programa, deberán presentar una solicitud de ayuda especial o adicional para necesidades especiales a su institución de educación superior de origen o al coordinador del consorcio en los plazos que establezcáis vosotros. Las instituciones y los consorcios, a su vez, cumplimentan el formulario de necesidades especiales que ya está publicado en nuestra página web y lo presentan a través del registro electrónico del CEPIE. Las organizaciones estáis obligadas a custodiar todos los documentos originales durante los 5 años posteriores al cierre del convenio de subvención correspondiente. ¿En qué plazos tenéis que presentar la solicitud al CEPIE? Como máximo hasta el 15 de abril de 2021. Y para su validez, las solicitudes deben contar con la firma electrónica del representante legal de la institución. La comunicación y de resultados. Las instituciones y los consorcios recibirán una comunicación con el resultado de cada una de las solicitudes que presenten. Las ayudas financiadas otorgadas se incluirán en la resolución de adjudicación final de fondos de la convocatoria 2020 que se publicará, como os decía, aproximadamente en el mes de mayo de 2021. En cuanto al pago, el importe total adjudicado a cada institución de educación superior o consorcio se incluirá en la enmienda del convenio de subvención que se emitirá después de esa resolución de adjudicación final. En el caso de beneficiarios cuya financiación no supere los 60.000 euros y cuyos participantes requieran de ayuda adicional, podrán solicitar la enmienda para ese tipo de ayuda tan pronto como reciban la comunicación del resultado de la adjudicación. En cualquier caso, los beneficiarios abonarán las ayudas a los participantes de acuerdo con lo establecido en los convenios de participación que se firme con ellos.
Y finalmente, para la justificación de los fondos recibidos, todos los participantes que soliciten ayudas por necesidades especiales deberán acreditar su grado de discapacidad, como lo recordamos que el mínimo es el 33%. Los participantes que reciban una ayuda especial no necesitarán presentar una justificación adicional a la establecida con carácter general para el resto de los participantes, pero los estudiantes que reciban una ayuda adicional sí que deberán justificar documentalmente todos los gastos reales correspondientes al importe de la ayuda adicional que hayan recibido. El importe de esta ayuda adicional que no se justifique deberá ser devuelto por el participante a su institución de origen o al coordinador del consorcio. Bien, ya para finalizar, queríamos comentaros las novedades de la convocatoria 2020 que evidentemente se van a centrar en las novedades relacionadas con la realización de actividades virtuales puestas en marcha por la Comisión a consecuencia de la COVID-19. Y ya os hemos ido comentando estas novedades, pero queremos recalcarlas para que la tengáis en una presentación junto con todos los criterios de adjudicación de la convocatoria 2020. Como os hemos comentado, cuando sea posible se recomienda un enfoque de movilidad combinada, es decir, una parte de movilidad virtual más una parte de movilidad física que cumpla con la duración mínima establecida en el programa, esto siempre y cuando no sea posible realizar al 100% una movilidad física, ¿de acuerdo? En caso de fuerza mayor, la duración de la movilidad física se puede reducir o cancelar y sustituirlo por una ampliación de la movilidad virtual. Se permite una interrupción entre la movilidad virtual y la movilidad física en el marco de la duración del proyecto de la institución, ¿de acuerdo? Y os recordamos que es ampliable a 36 meses de duración. Durante el periodo virtual en el país de origen, los participantes no pueden recibir ayuda financiera, aunque el beneficiario sí tiene derecho a la ayuda de apoyo organizativo. Pero tened en cuenta, y os lo hemos repetido, que si el periodo virtual se realiza en el país de destino, los participantes sí tienen derecho a percibir la ayuda financiera que le corresponda. Las actividades de movilidad virtual y combinada deben ser confirmadas por las instituciones de destino mediante los documentos justificativos oportunos que verifiquen su participación, que son, en el caso de estudiantes para estudios, el certificado de calificaciones o el certificado de asistencia en el caso del personal. Los resultados del aprendizaje de ambos periodos, tanto del periodo virtual como del periodo físico, deben ser reconocidos por la institución de origen. Los estudiantes pueden utilizar sus licencias OLS tan pronto como sean seleccionados, con independencia de si su movilidad va a ser física o virtual. Y además, como ha comentado Rosa en su presentación de ayer, no tendrán que realizar la prueba final en esta convocatoria 2020. Ojo, solo afecta a la convocatoria 2020. En casos debidamente justificados y documentados, los beneficiarios, es decir, las instituciones y los consorcios, pueden cubrir gastos relacionados con la adquisición y el alquiler de equipos o servicios necesarios para la implementación de las actividades de movilidad virtual y combinada, aunque no se haya asignado ningún importe en la categoría presupuestaria de costes excepcionales, pero tenéis que tener en cuenta que podéis transferir hasta el 10% de los fondos de cualquier partida presupuestaria basada en costes unitarios a costes excepcionales y que en este caso se reembolsará el 75% de los gastos elegibles. En casos debidamente justificados y documentados, la Agencia Nacional podrá considerar también admisible cualquier gasto de apoyo a necesidades especiales para permitir la participación de estudiantes o de personal en actividades virtuales incluso en el país de origen.
para lo cual el beneficiario podrá transferir fondos desde cualquier categoría presupuestaria a la de apoyo a necesidades especiales para subvencionar costes relacionados directamente con participantes con necesidades especiales para realizar actividades virtuales. O bien podéis solicitarlo a la Agencia Nacional. Finalmente, recordaros que sigue en esta última convocatoria del programa Erasmus Plus en marcha la iniciativa de oportunidad digital para la realización de prácticas en empresas en todo lo que es la digitalización de aplicaciones, software, instalaciones, análisis de datos, etcétera, etcétera. Apoyada por el programa Horizonte 2020 para estos últimos años del programa Erasmus+. Y por mi parte, nada más. Ahora pasamos ya a las preguntas que pueden haber ido llegando por parte de los presentes en esta jornada. Rosa. Sí, algunas también se han realizado sobre algunas aclaraciones respecto a los anteriores y otras tienen que ver con tu charla. Hay una pregunta sobre consorcios que no sé si quieres que pregunte. Si deben renovar los consorcios K108 para la convocatoria 2021. Sí, claro, los consorcios finalizan, la acreditación de los consorcios de Erasmus Plus finalizan en esta convocatoria 2020. Por lo tanto, a partir del año 2021, con el nuevo programa, los consorcios que quieran seguir participando en el nuevo programa tienen que volver a solicitar acreditarse en la convocatoria 2021. En la convocatoria de 2020, una movilidad de 5 días para personal puede transformarse en una movilidad de alumnos para cubrir, por ejemplo, prácticas. Sí, podéis transferir el dinero, el 100% de la financiación de la movilidad de personal a la movilidad de estudiantes. Las transferencias, ayer os hablamos de las transferencias que podéis hacer, las tenéis en el convenio de subvención, en las cláusulas particulares, y en este caso se puede transferir el 100% del importe de financiación de la movilidad de personal a la movilidad de estudiantes. Al contrario, no es posible transferir financiación de movilidad de estudiantes a personal, pero de personal a estudiantes sí, sin problema. Un miembro del personal que tiene dos movilidades, una que está cancelada por COVID y otra que sea física posteriormente, ¿es posible? Si son movilidades totalmente distintas, sí. Si no, se supone que es la misma movilidad, es decir, sería una movilidad cancelada y pospuesta. Habría que declararla como una única movilidad. Otra cosa es que sean movilidades distintas. En ese caso, sí. Hay varias preguntas en torno a la confirmación de la participación del Reino Unido a lo largo de todo el proyecto. Sí, como os decía ayer en mi presentación, y viene a la guía del programa, el Reino Unido participa plenamente en esta última convocatoria Erasmus Plus de 2020 y por lo tanto sigue participando durante toda la ejecución de la convocatoria 2020. ¿Hasta cuándo dura la convocatoria 2020? Bueno, pues sabéis que los proyectos de movilidad normalmente tienen una duración de 24 meses, pero que se ha ampliado hasta 36 meses por la situación de la pandemia, y los proyectos de asociaciones estratégicas, por ejemplo, tienen también una duración de hasta 36 meses. Por lo tanto, el Reino Unido puede seguir participando hasta más allá del curso académico que ahora comienza, el de 2020-21. Puede seguir participando en 2021 y 2022 si sigue manteniendo con las instituciones y con su agencia nacional financiación. Es decir, ¿tienen proyectos en 2020? Sí, participa plenamente hasta el final del programa. Es lo que viene en la guía del programa.
¿vale? Otra cosa es que el Reino Unido, a partir del año 2021, por ejemplo, imponga que todos los estudiantes europeos necesiten ir con el pasaporte o sacarse un visado, en fin, eso dependerá de las negociaciones a las que finalmente llega el Reino Unido con la Unión Europea para, a partir de 2021, ver cómo queda, por ejemplo, el derecho, pues eso, a la movilidad entre el Reino Unido y la Unión Europea. Te voy a leer el caso de una situación que me parece que es bastante interesante para todos. Esta institución tiene un proyecto ampliado de 2019 y han solicitado el proyecto de 2020. Entonces, en cierta manera, se solapan los dos proyectos. Están preocupados porque, dada la incidencia de la pandemia, si con las movilidades del programa de 2019 que han ampliado se cubriera todo, ¿qué hacen con el proyecto de 2020? ¿No firman el convenio o no implementan movilidades en 2020 y lo cancelan? Y en ese caso se habría penalizaciones, aun cuando la solicitud del proyecto de 2020 se hizo antes de la incidencia de la pandemia. Bueno, eso lo tiene que valorar el propio beneficiario, dependerá de cómo quiera organizarlo. Es decir, la recomendación es que siga adelante con los proyectos. O sea, ya hemos dicho que el proyecto 2020 también puede ser ampliado hasta 36 meses. Yo entiendo que si la institución se replantea seguir adelante con la subvención y puede cubrir gastos más allá de un curso académico, es decir, tiene hasta 3 años para ejecutar el proyecto. Yo entiendo que lo suyo sería seguir adelante con el proyecto. Ahora bien, si desea cancelarlo y renunciar, es libre de hacerlo. Hay algunas observaciones en torno a las cuestiones de las penalizaciones también, de todas las formas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que si en el proyecto o sea, se preguntan si efectivamente la opción que hay es realmente ampliar el proyecto que sea a 36 meses para que no sean, digamos, en cierta manera penalizados, pero teniendo en cuenta que con la situación de pandemia realmente no van a encontrar quizá muchas movilidades para poder repercutir, ¿no? Para poder realizarlas. Pues sí que solicitan en algunas ocasiones que realmente se revisen, no digamos de manera especial, por ejemplo, todos los que tienen que ver con la hostelería y turismo, que están en unas condiciones y se han visto muy castigados, digamos, por toda la situación de pandemia. Yo creo que nos estamos adelantando demasiado a lo que va a ocurrir en la adjudicación, a partir de la adjudicación de fondos de 2021, ¿vale? Nos estamos adelantando demasiado. Entiendo que estéis preocupados porque efectivamente el grado de ejecución se tiene siempre en cuenta para la adjudicación de fondos porque sois beneficiarios recurrentes. Ahora bien, como os decía antes, vamos a tener en cuenta el esfuerzo que cada institución ha hecho para afrontar la situación. Es decir, todos aquellos beneficiarios que efectivamente han ampliado al máximo la duración de los proyectos, vamos a tener en cuenta ese esfuerzo que han realizado. Y no es lo mismo un beneficiario que amplíe a 36 meses que un beneficiario que no amplíe y devuelva fondos y ejecute un 30% del presupuesto. Es que no es lo mismo, las situaciones son muy distintas. A continuación, algunas preguntas sobre entornos desfavorecidos. Hay dos casos. Por una parte, si el estudiante está realizando la movilidad, no puede acceder a la condición, a ese importe de entornos desfavorecidos, si la beca del Ministerio es de este curso. No, lamentablemente no. Tiene que ser del curso inmediatamente anterior al que realice la movilidad. Está establecido así desde el principio del programa Erasmus Plus y está así en la resolución. Y el caso contrario, digamos, ¿no? Si los becarios seleccionados son los estudiantes eran becarios del Ministerio que han sido seleccionados en 2020, pero que aplazan su estancia al curso siguiente y ya no tienen ellos condición de becario en esa situación, ¿podrían cobrar la ayuda por entornos desfavorecidos de esa movilidad?
En ese caso sí, porque la movilidad ha sido aplazada a un curso siguiente. ¿De acuerdo? En ese caso sí tienen derecho esos estudiantes a percibir la ayuda adicional. Otra pregunta tiene que ver con el apoyo organizativo, si se puede emplear para formalizar seguros de vida, accidentes, responsabilidad civil para estudiantes de prácticas. Sí, por supuesto. Es una buena práctica que las organizaciones utilicen el dinero de apoyo organizativo para ese tipo de gastos, para eso está. Algunos quieren asegurarse de si las ayudas de necesidades especiales son también para personal. Sí, ya hemos dicho, hay distintos tipos de ayudas en función del tipo de participantes. Tenemos unas ayudas para los estudiantes y otro tipo de ayudas de necesidades especiales para el personal, ¿vale? Son distintos porque el personal recibe ayudas diarias y el estudiante recibe unas ayudas mensuales y los importes son totalmente distintos. Por supuesto, todos los participantes pueden recibir ayudas por necesidades especiales y el requisito es el mismo, es decir, tener al menos el 33% de discapacidad. Hay también algunas preguntas sobre OLS. ¿Quieres que las responda? De acuerdo. Porque algunas tienen que ver con OLS y la ampliación que ha podido haber en 2019. Entonces, la pregunta es, si tenéis un proyecto ampliado de 2019 y vais a realizar movilidades, esas movilidades efectivamente sí que tendrán que realizar el segundo examen de competencias lingüísticas, ¿de acuerdo? Porque están en la convocatoria de 2019, donde contractualmente están obligados a realizar la segunda prueba. Por lo tanto, sí, tendrán que realizarla. Y en caso de que con la ampliación necesitéis más licencias, porque habéis, digamos, gastado licencias y movilidades que no se han realizado, recordad que podéis solicitar a través del portal SPIE, en el proyecto que sea, tenéis que realizar una solicitud de licencias adicionales y no hay ningún problema, se os conceden. Por otra parte, otra de las cuestiones tiene que ver con la convocatoria 2020, en el que ya hemos indicado que en esta convocatoria sí, la primera evaluación es obligatoria, sigue siendo obligatoria para todos los participantes elegibles, es decir, aquellos que no tienen como primera lengua, como lengua materna, digamos, la lengua en la que van a realizar la actividad de movilidad, evidentemente, pero para el resto, todos los estudiantes tienen que realizar la primera evaluación. En cambio, no tienen que realizar la segunda evaluación. No importa que en el sistema de gestión de licencias vuestro os aparezca la columna de segunda evaluación, porque como explicaba ayer, eso aparece en todos los casos porque la interfaz de la plataforma no permite, digamos, ¿no?, esa flexibilidad, pero no es contractual, el segundo examen no es contractual. Y había una última pregunta sobre OLS, pero tiene que ver con el futuro, y es si para los estudiantes que se reciban se tiene pensado volver a abrir la posibilidad de OLS en lenguas cooficiales. Pero yo creo que eso es una cuestión que tendremos que ver realmente cómo queda en el programa de 2021 toda la cuestión del apoyo lingüístico. Realmente ahora no os podríamos indicar claramente cuáles son las posibilidades que van a estar abiertas. Y en principio hay preguntas ya de orden mucho más general, que yo creo que es mejor que contestemos. Como sabéis, todas las preguntas que no se contestan ahora se van a recoger en un documento que se publicará próximamente. Entonces, yo creo que esas preguntas, que además algunas son muy desarrolladas, es mejor que las contestemos con más detalle y leyéndolas con cuidado. De acuerdo, muchas gracias, Rosa. Entonces finalizamos aquí no solamente esta presentación, sino también las jornadas K103 de este año,
que, como habéis visto, son distintas. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias que nos ha tocado vivir a todos. Han sido virtuales, han sido más cortas. La interacción con vosotros ha sido a distancia, no hemos podido vernos, ni siquiera saludar con el codo, pero espero que tarde o temprano esta situación se reconduzca y que podamos volver a vernos próximamente y vernos en persona. Como decía Rosa, vamos a publicar todas las presentaciones en nuestra página web en PDF de manera casi inmediata. También vamos a publicar las grabaciones que se han realizado de las presentaciones que hemos hecho estos días. Y como comentaba Rosa, unas preguntas frecuentes. Esto tardaremos un poco más porque recopilar toda esa información es trabajosa, ¿vale? Tardaremos un poco más en publicar las preguntas frecuentes. Y un último apunte es que desde Comunicación os enviarán, como siempre, una encuesta de satisfacción, a ver cómo habéis visto estas jornadas virtuales, y también un certificado de asistencia a las mismas. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los participantes en estas jornadas K103. Si vais a seguir o a continuar con las jornadas K107, os invitamos a conectaros a partir de las 12 aproximadamente, pero no empezamos hasta las 12:30, ¿de acuerdo? O seguir conectados si queréis. Pero empezamos en la jornada K107 a partir de las 12:30. Así que nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta muy pronto.